Buenos días, soy el doctor Alberto Carbó, ex profesor de radiología clínica de la Universidad Estatal de Luisiana en la ciudad de Shreveport. Agradezco la invitación del comité organizador y la presencia de ustedes a esta conferencia sobre lesiones y signos radiológicos característicos de la enfermedad de Crohn en el intestino delgado con correlación anatomopatológica. Me disculpo por no estar presente en esta fecha debido a razones ajenas a mi voluntad. Esta presentación está basada en el trabajo que realizamos en cooperación los departamentos de radiología, endoscopía, gastroenterología, cirugía y anatomía patológica de nuestro hospital. El exhibit fue presentado en el meeting anual de la Sociedad Radiológica de Norteamérica y fue seleccionado para ser publicado en la revista Abdominal Imaging. Objetivos. El primero es describir las lesiones y signos radiológicos más característicos de la enfermedad de Crohn en el intestino delgado. Analizar las imágenes obtenidas por métodos radiológicos como la enteroclisis por aire, método japonés, la tomografía computada y la endoscopía. Se mencionan los diagnósticos diferenciales más frecuentes y quizás lo más interesante de este trabajo es que se hace una correlación entre las imágenes radiológicas y la anatomía patológica. La enfermedad de Crohn es una inflamación granulomatosa crónica de etiología desconocida que prevalece en pacientes jóvenes. Afecta a todos los sectores del tubo digestivo, pero es más común en el ilion terminal. Esta inflamación causa un engrosamiento y fibrosis de la pared intestinal. Fue descrita por Crohn en 1932 y originalmente se la llamó ileitis terminal debido a que estaba localizada en esa región anatómica en la mayoría de los casos. ¿Cuál es el rol de la radiología en el diagnóstico de la enfermedad de Crohn? El primero es detectar la inflamación, hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades inflamatorias del tubo digestivo, evaluar qué órganos o sectores anatómicos están involucrados, estadificarlos según su agudeza o severidad para ayudar a decidir el tratamiento y evaluar el pronóstico, diagnosticar las complicaciones intestinales y extraintestinales. Y después de la cirugía, establecer la anatomía posoperatoria, detectar las complicaciones postquirúrgicas y diagnosticar la recurrencia de la enfermedad. Algunos de los temas que vamos a rever en esta conferencia son la hiperplasia nodular linfoide, las anormalidades de los pliegues mucosos, el patrón reticular o velloso, las erosiones aftoides, las ulceraciones lineales, el patrón nodular, el patrón úlcero nodular o empedrado y los signos de la hebra de algodón, de la diana, del peine y la proliferación fibroadiposa o grasa crepitante. No nos alcanza el tiempo para discutir las complicaciones, pero ustedes tienen acceso a esa información en la publicación a que hice referencia al comienzo. Veamos los patrones de imagen de las lesiones más características de la enfermedad de Crohn. En la enteroclisis, la hiperplasia nodular linfoide se ve como múltiples pequeños defectos de relleno de tamaño similar que miden entre 1 y 3 milímetros. En la imagen 1 de la izquierda, las flechas muestran los pequeños nódulos que sobresalen en la superficie mucosa. En la imagen 2 los vemos en su localización más frecuente, que es el ileón terminal. Las flechas amarillas muestran la protrusión de la válvula ileocecal en la pared del colon, probablemente debido a un engrosamiento parietal de la válvula ileocecal. La imagen endoscópica es la de pequeñas elevaciones
en una superficie mucosa normal, como se ve en la imagen de la izquierda. La imagen de la derecha es un estadio más avanzado. Anatomopatológicamente, la hiperplasia nodular linfoide consiste en un aumento de volumen de los folículos linfoides localizados en la lámina propia de la mucosa o agregados de tejido linfoide en la submucosa. La hipertrofia probablemente se debe a una estimulación antigénica crónica acompañada de una deficiencia inmunitaria. En el esquema adjunto vemos las distintas capas de la pared intestinal: la mucosa, mucularis mucosa, submucosa, la muscular con sus dos capas, transversal y longitudinal, y la serosa. Las flechas muestran los nódulos linfoides aumentados de tamaño. La microfotografía es un ejemplo de un folículo linfoide muy aumentado de tamaño. La hiperplasia nodular linfoide es un hallazgo no específico y se ve frecuentemente en pacientes jóvenes normales, pero también puede verse en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia, inflamación local o sistémica, enfermedades parasitarias, alergia y más raramente en la enfermedad de Crohn o el linfoma. En la enfermedad de Crohn del intestino delgado es común ver pliegues mucosos engrosados, asimétricos, con nodularidades o fusionados. En la primera imagen de la izquierda, las flechas muestran pliegues intestinales difusamente engrosados, y en la segunda, pliegues fusionados y con nodularidades. Esta imagen endoscópica del ilion terminal muestra pliegues mucosos muy engrosados y nodulares. En la enfermedad de Crohn, los pliegues mucosos del intestino delgado están ensanchados y distorsionados debido al edema de la mucosa y submucosa, que es secundario a la inflamación y a la obstrucción linfática. En la fotomicroscopía se ve la elevación de la mucosa por el edema y los infiltrados celulares inflamatorios. En algunos pacientes, los pliegues anormales pueden representar la única evidencia de una incipiente enfermedad de Crohn o de su recurrencia. Pero en la mayoría de los casos, ellos se ven adyacentes a otras lesiones tempranas o más avanzadas. Los pliegues anormales también se pueden ver en otros procesos, como radiación, isquemia y ocasionalmente linfoma. En la imagen de enteroclisis, las flechas muestran ejemplos adicionales de pliegues anormales y fusionados. El patrón mucoso reticular o velloso. En una vista frontal, el patrón velloso se ve como una fina red reticular con focos radiolúcidos de menos de 1 milímetro de diámetro y de distribución localizada. En la imagen central se ve un típico ejemplo de este patrón localizado proximal a una severa estenosis de la última asa ileal. La imagen endoscópica es similar a la radiológica. Aquí las flechas muestran el patrón velloso de la superficie intestinal. La granularidad se acentúa en las proximidades de lesiones más severas, como las ulceraciones o los abscesos superficiales. El aspecto reticular de la mucosa también se puede ver en otras condiciones inflamatorias: isquemia, radiación, postquirúrgico, etc. Este patrón reticular se debe a vellosidades engrosadas localmente, interrumpidas o fusionadas por exudado e infiltrados celulares inflamatorios crónicos. En la enfermedad de Crohn, cuando está asociado con otros hallazgos radiológicos, este patrón tiende a ocupar los segmentos más proximales y su granularidad se hace más evidente en la proximidad de otras lesiones más avanzadas.
Las características anatomopatológicas de este patrón nos sugieren que cuando vemos lesiones salteadas en la enfermedad de Crohn, en realidad serían parte de un proceso inflamatorio continuo. Las microfotografías muestran una intensa inflamación de la mucosa y la submucosa. Úlceras o erosiones aftoides. En la radiografía contrastada del tubo digestivo, las úlceras o erosiones aftoides se ven como pequeños depósitos de contraste que corresponden a depresiones de 1 o 2 milímetros de diámetro, rodeados por un halo radiolúcido más elevado que la superficie mucosa, que mide entre 5 a 10 milímetros. Casi siempre son múltiples y con distribución difusa. No se visualizan pliegues convergentes y en general no hay estrechamiento de la luz intestinal. En la enfermedad de Crohn, las erosiones podrían ser la única anormalidad o estar asociada con otros hallazgos radiológicos más severos. En las imágenes de enteroclisis, las flechas muestran múltiples pequeños depósitos de contraste rodeados de un halo radiolúcido. En la endoscopía, las erosiones se ven como pequeñas depresiones rodeadas de una zona elevada de mucosa normal, como indican las flechas de la imagen. En un estadio más temprano, las erosiones se ven como placas eritematosas con mucosa intacta, lo que las hace indetectables por la radiología. Las úlceras aftoides consisten en la erosión de la superficie de un folículo linfoide agrandado y rodeado de edema. En esta ilustración de un corte transversal de la pared intestinal, hecho con la colaboración del excelente patólogo y dibujante el doctor Enrique González, se ve el folículo linfoide en la mucosa muy agrandado y la flecha muestra la erosión superficial. La microfotografía muestra la erosión de un folículo linfoide. La prevalencia de las úlceras aftoides en la enfermedad de Crohn es entre el 25 y el 52%. Son lesiones consideradas superficiales y suelen verse en las zonas menos afectadas por la inflamación. Si bien son muy frecuentes en la enfermedad de Crohn, no son patognomónicas y también pueden verse en otras enfermedades infecciosas o parasitarias. El patrón nodular o pseudopólipos es raro en la enfermedad de Crohn y se ve como defectos de relleno o nodularidades atrapados entre surcos de contraste, como muestran las flechas en la pared lateral de la última asa ileal. En esta imagen también se puede ver el aspecto granular de la mucosa del ciego. El patrón nodular consiste en islotes de mucosa edematosa, como muestra las flechas de la ilustración, rodeado de ulceraciones superficiales. Es un patrón poco frecuente en la enfermedad de Crohn, porque a diferencia de la colitis ulcerosa, las úlceras tienden a profundizarse rápidamente. Las úlceras lineales profundas son muy características de la enfermedad de Crohn. En una vista frontal, estas ulceraciones profundas longitudinales se ven como depósitos lineales de contraste en el borde mesentérico, que miden desde pocos milímetros a varios centímetros. Están rodeadas de un borde radiolúcido que separa la ulceración de los pliegues convergentes que vienen del borde antimesentérico. Ese borde antimesentérico no está afectado y se vuelve redundante y sacular debido a la retracción por cicatrización del borde mesentérico, como vemos en la imagen. Esta asimetría es característica de la enfermedad de Crohn
y es una de las mejores ayudas que tenemos los radiólogos para el diagnóstico diferencial. Sin embargo, la asimetría se pierde a medida que la inflamación se extiende circunferencialmente. Veamos un par de ejemplos. En la imagen de la derecha, la flecha muestra un depósito lineal en el borde mesentérico que corresponde a la úlcera con un rodete de edema y pliegues convergentes. En la imagen de la izquierda, la flecha muestra múltiples depósitos lineales de medio de contraste en el borde mesentérico, acompañado de una saculación en el borde antimesentérico. Observen la separación entre la última asa ilial y las otras asas intestinales y el ciego. Adicionalmente, se vio un signo fluoroscópico que es la pérdida de desplazamiento del asa cuando se aplicó compresión graduada, debido a su fijación al tejido adiposo que la rodea. Las flechas en las imágenes endoscópicas muestran las úlceras profundas, lineales, longitudinales, rodeadas por edema y pliegues convergentes. Veamos la anatomía patológica. Estas ulceraciones son lineales, midiendo entre 1 y 2 milímetros de ancho, como indica la flecha en esta ilustración de un corte axial de un asa intestinal. Con el avance de la enfermedad se vuelven profundas, transmurales y pueden extenderse a los tejidos adyacentes fuera de la pared intestinal como el mesenterio y otros órganos. Las úlceras suelen estar rodeadas de una zona elevada debida al edema. El borde mesentérico está acortado longitudinalmente por la retracción fibrosa y el mesenterio adyacente está inflamado. La microfotografía muestra una ulceración profunda rodeada de inflamación. Casi no existen diagnósticos diferenciales para este tipo de lesiones, por lo que cuando vemos úlceras lineales, longitudinales, profundas en el borde mesentérico del intestino, debemos asumir que el paciente tiene una enfermedad de Crohn hasta prueba de lo contrario. El patrón úlcero-nodular se ve como depósitos de contraste lineales interconectados longitudinal y transversalmente que rodean a elevaciones de variadas formas y tamaño, como muestran las flechas en las múltiples imágenes de la última asa ilial. Esta combinación de surcos radiopacos rodeando islotes radiolúcidos es lo que se conoce como el signo del empedrado y suele estar asociado a un estrechamiento de la luz intestinal. La imagen endoscópica del empedrado consiste en múltiples ulceraciones lineales interconectadas rodeando islotes de mucosa elevada y edematosa, como muestran las flechas. En este diagrama de la pared intestinal vemos las flechas que señalan las úlceras profundas rodeando islotes de mucosa inflamada y edematosa. Este patrón constituye un grado más avanzado de la enfermedad que los anteriores y con una fibrosis más pronunciada. Por lo tanto, hay una reducción de la distensibilidad de la pared intestinal y estrechamiento luminal. La microfotografía muestra un tracto ulceroso penetrante hasta la capa muscular. Analicemos algunos signos radiográficos y tomográficos de la enfermedad de Crohn. El signo de la hebra de algodón es un estrechamiento difuso y severo de la luz intestinal, como vemos en la imagen adjunta de la última asa ilial. Esta estrechez está causada por irritabilidad, espasmo, edema y ulceraciones.
Por lo tanto, puede ser parcialmente reversible. En la imagen también se puede apreciar un incremento en la distancia entre la última asa ileal y las otras asas intestinales o la pared media del ciego, que está muy inflamado. Los signos de doble halo y de la diana se ven en tomografía computada y resonancia magnética. En estos signos, las imágenes axiales de la luz intestinal muestran un engrosamiento y estratificación de la pared con círculos concéntricos de baja y alta atenuación, como muestran las flechas en las figuras. La submucosa se ve hipodensa por el edema o por el depósito de grasa en los casos crónicos, y el círculo periférico de la muscularis propria y la serosa se ve hiperdenso debido al realce por el medio de contraste, como se ve en la imagen de doble halo de la izquierda. En el signo de la diana hay un círculo interno adicional que representa la mucosa inflamada, que aumenta su densidad por la captación de contraste intravenoso, como vemos en la figura de la derecha. Este incremento de densidad se correlaciona groseramente con la actividad clínica de la enfermedad. Adicionalmente, las imágenes muestran edema del mesenterio y mínima cantidad de líquido entre las asas intestinales. Esta ilustración es un corte axial de un asa que muestra un importante engrosamiento de todas las capas de la pared intestinal, como se ve en el signo de la diana. La hipodensidad de la submucosa es debida al edema o a la acumulación de grasa en las etapas más avanzadas. En cambio, la mucosa y la muscular y serosa se ven hiperdensas debido al realce por el medio de contraste intravenoso. Las imágenes de engrosamiento parietal con estratificación de la pared intestinal prácticamente siempre corresponden a una etiología benigna. La pérdida de esa estratificación en estudios de seguimiento es compatible con el desarrollo de una fibrosis transmural. El diagnóstico de fibrosis en las estenosis sugiere que la terapia médica no sería efectiva en mejorarla. Hay muchas otras enfermedades intestinales que pueden ser la causa de estos signos imagenológicos, como la isquemia, la enteritis infecciosa, la radiación, la vasculitis, etc. El signo del peine consiste en la visualización de pequeños vasos sanguíneos dilatados, los vasa recta, que se extienden entre la última arcada arterial y el borde mesentérico del asa inflamada. En la tomografía contrastada, los vasos se ven paralelos y espaciados por la grasa que los rodea, con la apariencia de un peine. Este signo es más frecuentemente visto en el cuadrante inferior derecho del abdomen. La hipervascularidad de los vasa recta significa que la inflamación está activa y suele desaparecer en la fase crónica fibrótica de la enfermedad de Crohn. La proliferación fibroadiposa del mesenterio, también conocida como grasa crujiente o crepitante, es debida a un incremento de la grasa que separa las asas intestinales inflamadas. La imagen de la izquierda es un corte axial de una tomografía computada y las flechas muestran el incremento de la grasa mesentérica que rodea las asas ileales con vasos dilatados y tortuosos. La figura de la derecha muestra un tránsito contrastado de intestino delgado, en donde se ven las asas ileales con múltiples estenosis y una importante separación entre las asas, probablemente debida a un engrosamiento parietal sumado a la proliferación adiposa. El incremento de la grasa mesentérica, como se ve en la imagen anatomopatológica, es el resultado de dos eventos:
la inflamación crónica con fibrosis y la contracción de la capa muscular. La inflamación perivascular crónica de la capa muscular que está adyacente al borde mesentérico desarrolla una fibrosis que se extiende a la grasa mesentérica, y esta fibrosis puede resultar en una contracción de los vasos sanguíneos y en hipertrofia de la grasa mesentérica, fijando el mesenterio a la pared intestinal. Adicionalmente, hay una contracción longitudinal de la capa muscular que tiende a acentuar la agregación de tejido adiposo en la subserosa. Estas conclusiones son un resumen de mi actividad profesional y están principalmente dirigidas a los residentes y a los radiólogos jóvenes. El trabajo de los radiólogos es detectar anormalidades, diagnosticar su causa y sugerir exámenes complementarios. Cuando evaluamos imágenes, nosotros también somos patólogos, pero en lugar de usar microscopios, usamos equipos de rayos, sonógrafos, tomógrafos y resonadores. Por esa razón, nuestra interacción con los clínicos, cirujanos y anatomopatólogos es fundamental para verificar la precisión de nuestros diagnósticos y analizar nuestros aciertos y las causas de nuestros errores. Esta interacción es una de las mejores maneras de incrementar nuestro conocimiento y experiencia. Insisto en la necesidad de interactuar con los colegas de todos los departamentos que requieran nuestros estudios o nuestra experiencia. La comunicación es la mejor manera de conocer sus dudas y comprender sus preguntas acerca del diagnóstico de sus pacientes. En algunos casos podremos responder sus preguntas, en otros casos tendremos que explicarles que no tenemos la tecnología o el conocimiento para responderlas, y en otras ocasiones los podremos sorprender positivamente con información que desconocían. Como ejemplo de cooperación, esta presentación es el resultado de contribuciones de los departamentos de gastroenterología, endoscopía, cirugía y anatomía patológica del Hospital de la Universidad Estatal de Luisiana. Y finalmente, el trabajo de los radiólogos no debería estar limitado a leer imágenes y cobrar, sino que también deberíamos estar involucrados en todo el proceso del diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Si no trabajamos en forma cooperativa con nuestros colegas, nuestra contribución será periférica y limitada, y más temprano o más tarde será sustituida por médicos de otras especialidades que se entrenen en leer imágenes. Bueno, muchas gracias. Nuevamente le agradezco al comité organizador por su invitación y a ustedes por su presencia. Espero que la información que les he proveído les sea provechosa en el futuro. Aquí les dejo algunos artículos que usamos como referencia y que pueden ser de utilidad si les interesa profundizar alguno de los temas. Y esta es la cita bibliográfica de donde está basada esta conferencia. En ella pueden rever las imágenes y encontrar información complementaria. Hasta pronto y disfruten de esa hermosa ciudad. Les mando un fuerte abrazo.